Y abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18. Mi esposa envía saludos a todos ustedes, los pastores, amén. Ella deseaba venir. Ok, una horita está bien. Mateo 18, por favor. Vamos a leer del 1 al 5. Yo les voy a pedir que me acompañen paseándonos en la Biblia porque no tengo, es que desde hace 7 años que he estado leyendo la Biblia en inglés y no la leo en español. ¿Sí me comprende? Entonces me toca que ustedes me acompañen buscando los textos. Algunos me los sé, amén, pero quiero que me entiendan. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 18 del 1 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo a ellos, a los discípulos: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Primeramente, Señor, por haberme permitido venir, Padre, a este país sano y salvo, protegido, bendecido en tu presencia. Yo te doy toda la gloria, Señor. Te doy toda la alabanza, Padre, por el privilegio que tú nos das de ser los mensajeros, Padre, los vasos. Eso es lo que somos, vasos de barro, Señor. Porque la gloria es tuya, Señor. La honra es tuya, Señor. Porque tú desde los cielos te has placido ver a los hijos de los hombres que te abandonaron, Señor. Y has tenido misericordia en redimirnos, en salvarnos, Señor. Y ahora en usarnos para tu gloria. Padre, te ruego, por favor, en los méritos de la cruz de Cristo, que nos hables, que nos enseñes tu palabra, que nos reveles la palabra, Espíritu Santo. Traiga revelación, ciencia, sabiduría, en el nombre de Jesús. Convenza de pecado, justicia, juicio. Guíanos a toda verdad y glorifica a Cristo, Espíritu Santo. Toma de Él y hazlo conocer a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Jesús. Gloria sea al Señor. Voy a predicarles bajo el título La principal señal de un nuevo nacimiento. Amén. De pronto nosotros tenemos el concepto que el nuevo nacimiento, una persona es nacida de nuevo porque pertenece a cierta denominación cristiana y porque sigue las reglas, las normas de esa denominación, y en la apariencia da a entender ante la sociedad de que es nacido de nuevo. Amén. Pero el Señor Jesucristo habló de una señal que demuestra delante de los cristianos y delante del mundo que somos nacidos del Espíritu y no de la carne. Amén. De pronto este mensaje a algunos no les va a gustar porque el mensaje del Señor no gusta. La palabra de Dios al ser humano no gusta. Es más, cuando el ser humano cae en el pecado, él recibe su naturaleza que fue hecha por la mano de Dios, se convierte en una naturaleza corrupta
una naturaleza depravada, de tal manera de que se convierte en enemigo de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 7, en inglés dice que la mente carnal, déjame ver en español, dice que el carnal no puede entender las cosas del Espíritu, dice la Escritura. Alabado sea el Señor. Dame tiempo, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando el ser humano cae y recibe esa naturaleza carnal, se convirtió en un enemigo de Dios. Amén. Dice la Escritura, se volvió enemigo de Dios. Tanto que cuando la voz se paseaba por el jardín del Edén, Adán reaccionó de una forma diferente. Su naturaleza le impulsó al rechazo de la palabra de Dios, de tal manera que se escondió en medio de los árboles, y esa naturaleza le decía: no escuche esa palabra de Dios, no oiga esa palabra de Dios, no salga de ese escondite, porque la Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona que está en un estado carnal, que no está en un estado regenerado, no entiende las cosas del Espíritu. Para él les son locura. La Biblia dice: no puede sujetarse a la ley de Dios, es decir, no puede obedecer al texto bíblico. Y la Biblia dice: tampoco puede. Amén. Praise the Lord. Disculpe, hermano, no soy muy evangelista. Alabanzas a Jesús. Amén. Entonces, cuando uno es regenerado, transforma, uno no entiende ese proceso. La Biblia dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Amén. Cuando Adán oye la voz de Dios, déjame decirle, hermanos, que Adán no salió de allá, de ese lugar, por su propia voluntad. Fue el Espíritu Santo quien le abrió el corazón a Adán para que escuchara la voz de Dios. Fue el Espíritu Santo quien lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Usted no, mire, esta naturaleza caída no tiene la capacidad de convencerse que es pecador. Tanto que tiene que ser Dios mismo quien la convence de que somos pecadores. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y la Biblia dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que oyera el mensaje del apóstol Pablo, porque usted y yo no tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón a Dios por esa muerte, esa herencia corrupta que recibimos de Adán y Eva. ¿Y sabe dónde está esa herencia, hermanos? La Biblia dice que Dios hizo los linajes de la tierra de una sola sangre, dice en Hechos capítulo 17. Es decir, en sus venas corre la corrupción heredada por Adán y Eva. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Bendito sea Jesús. La diferencia de un cristiano a un inconverso: el que ha nacido de nuevo entendió de que él era pecador, entendió que merece la muerte eterna. Amén. Y entendió que la única opción, la única salida es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? A partir de ese momento venimos a sus pies a implorarle misericordia, y Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando nos levantamos de ahí, aceptamos su señorío para que Él controle ahora esta naturaleza caída. Amén. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Pero la Biblia dice en Romanos 8:1: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y en Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu de Dios hacéis morir o controlar esta naturaleza corrupta, amén, viviréis. Ok, ya estamos entrando en el tema. Los discípulos no entendían eso, como yo tampoco lo entendía cuando me convertí. Pasé adelante, lloré, sentí que era culpable, le pedí perdón al Señor, empecé una nueva vida. Pero con el tiempo fue que el Señor me fue corriendo el velo, entendiendo el grado, el valor de la salvación, de la redención. Y cuando lo voy entendiendo más, más caigo a sus pies y más miserable, más pecador me siento, porque ante su santidad, por muy profeta que seamos, podemos decir como Isaías, ay de mí, que soy hombre muerto, de hombre de labios inmundos, han visto a Jehová, Rey de los ejércitos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Entre más nos acercamos a su santidad y a su pureza, más viles nos sentiremos. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y la Biblia dice que los discípulos tuvieron un conflicto. Para tener un conflicto, tienen que haber dos participantes: el ofensor y el ofendido. Amén. Bueno, entre los discípulos, ellos oyeron cuando Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores en Jerusalén. Amén. Y va a ser azotado, escupido, traicionado, muerto, y al tercer día resucitará. Entonces ellos pensaron, ¿quién de nosotros va a ser el reemplazo? Amén. Y entre ellos estaban los hijos de Zebedeo. ¿Zebedeo? Ok, CBD en inglés. Los hijos de Zebedeo, que era Juan y Santiago. La mamá vino y le rogó al Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Mi agua, gloria a Dios. Esta discusión por el primer puesto no fue una sola vez. Si usted mira los evangelios, notará que fue más de una vez. Y en esta ocasión, alguien tuvo la idea: resolvamos esto. Vamos donde el maestro y él nos va a decir quién va a ser el reemplazo o el más grande entre nosotros. Amén. Cuando vinieron ante el Señor, le hicieron la pregunta. Capítulo 18, verso 1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Amén. Entonces el Señor llama a un niño, lo pone en medio de ellos para darle la respuesta. Porque el que ellos tenían al frente no era a un profeta ni a un maestro, era el creador del cielo y de la tierra. El único que tiene el conocimiento pleno del Padre. Nosotros conocemos de Dios lo que está revelado en este santo libro de 66 libros. Y ese conocimiento es limitado. Por eso Jesús dijo, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y para conocer al Padre en su esencia y naturaleza, tendríamos que ser Dios. De lo contrario, nunca conoceremos al Padre. Amén. Por eso el Señor dijo, para eso los voy a redimir, para eso los voy a llevar al cielo, para que tengan toda una eternidad. Ni con una eternidad conoceremos al Padre. Y esta es la vida eterna allá en el cielo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y sin embargo, nunca lo alcanzaremos de conocer. Pero él dijo, él mismo lo dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los pequeños y las has revelado a los niños. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo.
el que tenían enfrente de ellos era el creador del cielo y la tierra. Y cuando vienen con esa petición, el Señor no les responde de acuerdo a la petición, sino lo que había acontecido afuera, donde Jesús físicamente no estaba, pero su espíritu que llena el cielo y la tierra estaba allá y supo de esa discusión. Por eso le trae un niño y lo pone en medio de ellos. Ahora, antes de entrar en esta parte, yo les voy a explicar algo. La división de capítulos y versículos bíblicos nos dan una mejor idea para comprender la lectura bíblica, pero eso trae una desventaja, porque nos quitan la fluencia narrativa del escritor. Amén. Y todo lo que está escrito en el capítulo 18 hasta el verso 35 es una sola respuesta. Amén. Amén. Por eso vamos a utilizar los versículos bíblicos para localizar las frases, pero olvidémonos de la separación. Amén. Porque las divisiones de capítulos y versículos fueron añadidas después de que el canon fue cerrado. Amén. Disculpe que hable en esos términos. Amén. La Biblia dice que Jesús llama al niño y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que el Señor les dijo a sus discípulos, porque la audiencia, los que están haciendo la pregunta, son los discípulos, son apóstoles. Amén. Y el Señor les está diciendo a ellos: conviértanse. El nuevo nacimiento no es un toque mágico que usted lo recibió una vez y después de eso usted ya es salvo. No, es el inicio de un proceso que Dios inicia a los que antes Él conoció, también llamó y los predestinó. Es decir, los trajo a ese proceso para destinarlos que fuesen conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Y lo que el Señor les dijo a los discípulos es: empiecen de nuevo. ¿Sí me pueden entender, hermanos? Ahora, el nuevo nacimiento, el Señor dijo: si no naciere del agua y del Espíritu, no pueden entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor le responde esa pregunta a Nicodemo, es que Nicodemo vio que en el templo, cuando Él sacó a todos del templo, amén, los escribas y los fariseos, los principales vinieron y le hicieron reclamo: ¿con qué autoridad tú haces esto? Amén. Y Él les dijo: no has leído la escritura, porque ellos le criticaron, pero otros le alababan al Señor. Y los que le alababan, entonces el Señor dijo: no has leído lo que dice la escritura, de la boca de los que maman, amén, has perfeccionado la alabanza. Es decir, de los que han nacido de nuevo sale la verdadera alabanza a nuestro Dios. Señor Jesús habló, su principal mensaje se basaba en redención, salvación. Amén. Entonces Nicodemo, que era uno de los principales, fueron y le pregunté, estaban inquietados: ¿por qué Él hace sus milagros? En Juan capítulo 2 dice que hizo muchos milagros y muchos se convertían, pero la Biblia dice al final del capítulo 2: pero Él conocía a todos los hombres y no se fijaba en la apariencia, porque Él los conocía a todos. Y si sigue usted la narración en el capítulo 3, entonces hubo un hombre de los principales de los fariseos llamado Nicodemo. Olvídese del capítulo, la misma narración del capítulo 2 con el capítulo 3. Y Nicodemo va y le pregunta al Señor en nombre de otros, porque él dijo: sabemos.
Amén. Maestro, sabemos que eres venido de Dios, porque no otra persona puede hacer estos milagros que tú haces. ¿Cuáles milagros? Los del capítulo 2. Amén. Entonces el Señor no le respondió esa pregunta, si él era o no maestro, porque él lo estaba viendo como maestro. Y el Señor le dijo: Nicodemo, para que usted me vea por lo que yo soy, tú tienes que nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver al Rey del reino de los cielos, ni puedes ver el reino de los cielos. Amén. Por eso el que ha nacido de nuevo no ve a Cristo como un simple maestro, o como los de ese evangelio barato que ven a Jesucristo como el Dios bombero. Cuando estoy enfermo, llamo al médico. Amén. Cuando estoy en escasez, llamo a Jesús para que me prospere, para que me bendiga, para que me haga todo. Pero cuando necesitan que Él los gobierne, amén, no queremos ese Cristo. No lo queremos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: nazca del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser lavados en el agua de la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para lavarla y purificarla por el lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo una gloriosa iglesia, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. La samaritana le dijo, porque el Señor le dijo: cualquiera que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Y él le dijo: pero si usted bebiere de esta agua, no volverá, del agua que yo le doy, no volverá a tener sed, sino que será una fuente que salte para vida eterna. La samaritana dijo: uy, yo quiero esa agua de vida eterna, dámela. Amén. Y el Señor dijo: bueno, antes de darle el agua para que la beba, primero la tengo que lavar. Tú quieres el agua, yo te voy a dar el agua de la palabra. Ve y llama a tu marido. Ese es el agua de la palabra que nos lava. Te voy a lavar del adulterio. Llame a tu marido. En otras palabras, vaya y dígale a su esposo: perdóname. Ella dijo: no tengo marido. Bien lo has dicho. 5 has tenido y con el que vive no es. Amén. Y el Señor le dijo: ve y llama a tu marido. Esa es la palabra limpia. Amén. Pero no, que la samaritana prefirió irse a la ciudad y traer toda la ciudad menos a su marido. Examine el texto bíblico en Juan capítulo 4. Amén. Hay gente que prefiere traer plata, diezmos, ofrendas, y piensan ganarse el cielo con ofrendas, con diezmos, pero no quieren traer lo que Dios les ha dicho. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Ahora, usted no tiene una... Tal vez usted dirá: yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. Amén. Yo no necesito traer a otro hombre. Amén. En eso se equivocó el Señor. Pero Dios no se equivoca. Él lava con su palabra. Y si usted tiene plata, un rico, el Señor le dirá lo que le dijo al hombre rico. Amén. Si tu corazón está en las riquezas, por supuesto no lo estoy condenando si tú tienes riquezas, pero si tienes el corazón en las riquezas, amén, distribúyala, dale a los pobres. El agua que limpia. Paren los aplausos, hermano. No aplaudan, no aplaudan. Déjame decirle algo, hermanos. Que el Señor da mandamientos al hombre sabiendo que el hombre no los va a obedecer. Porque usted y yo no somos capaces de obedecer el mandamiento de Dios.
El Señor se lo dijo a los fariseos. No recibieron ustedes la ley de Moisés y ninguno de vosotros la guarda. Nadie es capaz de guardar la palabra de Dios. Nadie. Amén. Porque la palabra de Dios tiene un solo objetivo. Amén. ¿Y sabe cuál es ese objetivo? En Romanos capítulo 3 verso 20 dice que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Dios le da el mandamiento, usted trata de obedecerlo y al final se da cuenta que no es capaz, cae en pecado y dice, soy pecador. Ese era el objetivo. Amén. ¿Y para qué? Para que usted y yo vengamos al otro objetivo de la palabra. Amén. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3 verso 24 que la ley fue nuestro ayo. En español, en inglés es schoolmaster o el profesor que nos trajo a Cristo. Porque cuando usted se da cuenta que es pecador a través de la palabra, amén, entiende que la ley es perfecta, es espiritual, pero se da cuenta que yo estoy vendido al pecado y usted va a decir, oh miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Entonces la palabra de Dios le revela a alguien que sí guardó la palabra y guardó los mandamientos de Dios. Escudriñar las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tengáis esa vida. Amén. Entonces uno cae a los pies de Cristo, rendido, llorando, diciendo, soy pecador. Esa experiencia se la da Dios al que ha nacido de nuevo. Y esa mujer que era pecadora, rechazada en la ciudad, convencida por el Espíritu Santo, entendiendo que era débil, que no era capaz de dejar esa vida de prostitución por su propia fuerza, acudió a los pies de Cristo y lloraba. Amén. Y el Señor sabía que estaba debajo de su mesa. Simón el fariseo dijo, si este fuese profeta, sabría qué clase de mujer está debajo de la mesa. Pero Simón no entendía que el que estaba ahí sentado era el creador del cielo y de la tierra. Simón, una cosa tengo que decirte. Desde que llegué tú no me diste un beso. Era acostumbrado que los invitados fueran besados por los dueños de las casas. Desde que llegué, tú no me lavaste los pies. Era acostumbrado en la cultura israelita de que un siervo vendría y le lavaba los pies. Y el Señor no estaba mirando a la mujer, estaba mirando a Simón y le dijo, Simón, esta mujer desde que yo llegué no ha cesado de besarme los pies y de enjuagarlos con sus lágrimas. A ti te digo, mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando caemos a los pies de Cristo, reconociendo que no hay salida, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Pero los discípulos, habiendo nacido de nuevo, amén, como que no les gustaba doblegar esta naturaleza caída. Por eso el Señor los sacó a los más espirituales del grupo, a 3, Pedro, Juan y Santiago, y les dijo, ayúdenme a orar, y se quedaron dormidos. ¿Usted se imagina el resto? Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Ahora usted puede entender el trasfondo de ese momento que están discutiendo. Y el Señor les trae un niño y le dice, si ustedes no se vuelven como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Si ustedes no nacen de nuevo, si no se convierten. La versión en inglés dice, si ustedes no se convierten. Amén. Aquí no, el que necesita convertirse no es el creyente.
desde los pastores en adelante, los que queremos entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Y cómo yo me convierto todos los días? Pues así como le decimos al Señor, dame el pan nuestro de cada día. Lea la siguiente parte del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Cada día. ¿Quién dijo que era pedirle perdón al Señor era una sola vez en la vida? Eso es diario. Así como le pide el pan nuestro de cada día, también el perdón de pecados tiene que ser el pan nuestro de cada día. Amén. Pero creo que este día los discípulos no se humillaron ante el Señor. ¿Sí me comprenden? Entonces el Señor les dice la señal principal de un nacido de nuevo. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño. Amén. Ese es el mayor en el reino de los cielos. La versión en inglés dice que se humille a sí mismo. Es un acto duro, hermanos, y se lo voy a demostrar por qué. Humillarse a sí mismo. Alabanzas a Jesús. Y el verso 5 dice: cualquiera que recibe mi nombre, un niño como este, a mí me recibe. Había una discusión entre los discípulos y ninguno cedía porque ninguno se quería humillar. Había un ofensor y había un ofendido. Amén. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. El Señor le dijo a los discípulos: mire, las ofensas, en español dice tropiezos, en inglés dice ofensas, vienen no de los cristianos, sino del mundo. Hay del mundo y los tropiezos o las ofensas. ¿Por qué? Porque el mundo, los no creyentes, los no nacidos de nuevo, viven en la carne y no controlan esta carne. Y por eso ellos reaccionan violentamente el uno contra el otro. Por eso el Señor dijo: los tropiezos vienen del mundo. ¿Sí me entendió? Y hay de aquel por quien el tropiezo o la ofensa venga contra uno de estos pequeños. Cuando alguien que no es regenerado ataca a un verdadero cristiano, le es mejor colgarse una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar. ¿Sí me comprende, hermanos? O sea, el Señor le dijo: esas ofensas entre ustedes no viene del reino de los cielos, viene del mundo. Pero Santiago, bajo revelación del Espíritu Santo, en capítulo 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen los pleitos, las disensiones y las guerras entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones? Es decir, de que uno que es regenerado puede descuidarse, amén, y no controlar estas pasiones. Por eso en el capítulo 4 de Santiago dice: someteos pues a Dios. O sea, someter esta carne. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Y el Señor le dio un mensaje para los ofensores y para los ofendidos. Amén. El Señor le dio el mensaje al ofendido. Le dijo: mire, usted, discípulo, está ofendido. Amén. Entienda que el que lo ofendió se descarrió. ¿Sí? Por eso el Señor le da el ejemplo. Amén. En el capítulo 18. Y dijo, verso 11. Amén. Mire, ya le leí ahí del mundo por los tropiezos, verso 7, amén, verso 6, amén. El verso 8 y 9 no lo desarrollo completamente por el tiempo, pero va relacionado con las ofensas. Pero el verso 9 dice: si tu ojo te es ocasión de el 10 dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños.
Es decir, de que si alguien que está ofendido viene ante el ofensor para decirle, para humillarse a sí mismo, porque esa es la señal de haber nacido de nuevo. Ojo, es el ofendido. Amén. Es el ofendido, le duele, fue herido. Amén. Pero él que ha nacido de nuevo dice, me da pesar con el hermano, está mal, voy a ayudarlo a restaurar. ¿Sí? Y él se humilla a sí mismo para acercársele al ofensor y decirle, hermano, ¿en qué he pecado contra ti? Perdóname si lo he ofendido. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 5? Que cuando ofrezcas el sacrificio y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve y búscale. Eso se llama ser uno nacido de nuevo, humillarse a sí mismo y acercársele al ofensor. Y el mismo Señor dio el ejemplo de él mismo y demostró que el ofensor está descarriado. Capítulo 18, verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, es decir, a un ofendido que va ante el ofensor. No lo menosprecie. Amén. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea que los ángeles ven cuando este hermano ofendido busca al ofensor y el ofensor lo menosprecia. Amén. Los ángeles ven y van y le dicen al Padre, aunque el Padre ya lo sabe. Amén. Y el verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre, amén, ha venido, el que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Amén. Que el que ha nacido de nuevo se humilla a sí mismo, porque el Hijo del Hombre ha venido o se humilló a sí mismo para buscar a los ofensores, a usted y a mí y a toda la humanidad. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Amén. Verso 12 da un ejemplo. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿Sí ve que el Señor dijo que es un descarriado el ofensor? ¿Es un descarriado el ofensor? El cristiano que se enoja por todo y a todos agrede y a todos ofende, está descarriado. Porque él no está controlando esta carne. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si vivís conforme a la carne, dándole rienda suelta a la carne, moriréis. Y en Efesios capítulo 2, verso 4 dice que en otro tiempo nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme a los deseos de nuestra mente y a las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de Él. Es decir, de que somos hijos del diablo, no por el hecho de matar ni asesinar, sino sencillamente darle rienda suelta a esta naturaleza corrupta. Por eso nadie puede levantar la mano y decir ante Dios, yo soy inocente. Porque la Biblia dice que encerró el mundo bajo pecado para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la herencia heredada por Adán y Eva. Y en pecado mi madre me concibió. Amén. En pecado fuimos concebidos. La maldad está ligada al corazón del muchacho. Hay textos bíblicos por doquier. En Génesis 8, cuando Noé ofrece el sacrificio ante Dios, el Señor dice, no volveré a destruir la tierra. Pero dice el Señor, porque el intento del corazón del hombre es del continuo al mal desde su juventud. Amén. Si usted y yo le damos rienda suelta a esta naturaleza, actuamos como el mundo. Y es mejor colgarnos una soga al cuello y lanzarnos al mar. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y se descarría una de ellas por ese motivo.
porque ofendió a un hermano y porque lo menospreció cuando él vino. No deja las 99 y va por los montes el Hijo del Hombre a buscar la que se había descarriado. Y si aconteciere que la encuentra, mire que el Señor fue el que nos encontró y Él se humilló. Él no nos saludó, nos habló el evangelio una sola vez y lo rechazamos nosotros y Él nos rechazó. No, Él siguió insistiendo y insistiendo y insistiendo y insistiendo hasta que nos convenció. Mira cuán grande amor, hermanos. Amén. Y acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Amén. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, el ofensor y el ofendido. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Entonces el Señor le dijo a los discípulos: mire, el que está ofendido tiene que hacer lo mismo que hizo el Hijo del Hombre, de humillarse a sí mismo. Y en el verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, o sea, humíllase a sí mismo. Ve. La versión hispana, Reina Valera, dice: repréndale. Pero es una traducción que no corresponde al contexto. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen: ah, no, vamos a reprenderlo. Amén. Oye, usted fue que, y empieza la pelea, hermano. Cuando la Biblia tiene armonía, y en el libro de Gálatas dice: vosotros que sois espirituales. Amén. Si ves a alguien en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Por eso digo que este texto de reprender está mal ubicado en la versión hispana. La versión inglesa dice, para los que saben inglés: go and tell him his fault. Vaya y dígale a él su falta. Es decir, dígalo con espíritu de mansedumbre, humíllase. Porque el objetivo no es ganar la pelea, es ganar el alma del hermano. Como el Hijo del Hombre vino a ganar las almas de los hermanos. Amén. Verso 15. Estando tú y él solos, es decir, no en público, humíllase. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere el que está ofendido, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de ellos conste toda palabra. Con amor, para restaurarle, para que ese hermano no se pierda, para que él se humille también, para que le ministren. Amén. Y si no los oyere a ellos, verso 17, dilo a la iglesia. No públicamente, porque eso sí alborotaría más el... Amén. Recuerden que estamos buscando un objetivo: restaurar a un hermano. Amén. El término eclesia en esta parte, que es del latín, del griego eclesia, correcto. Disculpe si lo pronuncio como lo enseñan en inglés. Eclesia, ese término, amén, corresponde a congregación, asamblea. Amén. Nótese que de acuerdo a nuestra doctrina de la dispensación, amén, dice que la iglesia fue nacida en Pentecostés, ¿cierto? Pero aquí el Señor está nombrando el término iglesia, que se refiere a asamblea. Amén. Para que tengan una idea. Amén. Entonces, con los líderes de la iglesia, restáurenle a ese hombre. Amén. Y la Biblia dice: si no los oyere, verso 17, tenle por gentil y publicano. O sea, ya está descarriado. No quiere arrepentirse. No quiere humillarse a sí mismo como este niño para entrar al reino de los cielos.
¿Sí me comprenden, hermanos? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Que se pongan de acuerdo los dos, que se humillen los dos. Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El ofensor tiene que recibir al ofendido. Por eso el Señor dijo en el verso 10: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Mirad, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. No lo menosprecie, recíbalo. ¿Por qué? En el verso 5 dice: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es el mismo Hijo de Hombre tratando de salvar esa alma a través de ese hermano. Pero si lo rechaza, amén, está rechazando el mismo Cristo. Amén. Verso 21. Cuando estaba el Señor explicándole esos, que el ofendido tiene que venir ante el ofensor, amén, salta Pedro como diciendo: no, un momentico. O sea, como que él fue el ofensor ahí en esta discusión. Amén. Mire el verso 21. Entonces se acercó Pedro. ¿Cómo así? ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar a este? Usted sabe que el ofensor nunca va a decir yo soy malo. Él va a decir la culpa la tiene el otro. ¿Y cuántas veces tengo que tolerar a estos muchachos que quieren ser los más grandes en el reino de los cielos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo tengo que perdonarlo? O sea, que él como ofensor reacciona. Amén. Y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Amén. Entonces Jesús le responde a Pedro y le dice: mira, Pedro, usted antes estaba atado con el Padre, con una deuda grandísima, y sin embargo el Padre lo liberó, lo soltó, lo perdonó. Y le da la parábola, el verso 22. No te digo hasta 7, sino un 70 veces 7. O sea, así como el Padre perdona, así nosotros debemos perdonar los demás. Verso 23. Por lo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas a sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado el que le debía 10,000 talentos. No se sabe si eran de oro o de plata. Si fueran de oro, tenía un costo de miles de millones de dólares, igual que de plata, imposible pagar. Amén. En el verso 25 dijo: a este, como no pudo pagar. Mire, hermanos, paremos ahí. La deuda de nuestro pecado era impagable. Nadie en la tierra podía pagar por nuestros pecados. Hombres de Dios se ofrecieron a pagar ese precio. Amén. Como Moisés en el monte, cuando el pueblo se descarría y el Señor le dijo: quítate del medio, Moisés, y de ti haré una nación grande. Amén. Y Moisés, movido por el Espíritu Santo, le hace la propuesta a Dios: si tú no perdonas a este pueblo, ráeme de tu libro. O sea, yo me ofrezco como holocausto, mátame a mí por este pueblo. Y el Señor le dijo: el que pecare contra mí, a ese yo lo borraré. Amén. En otras palabras, usted no es digno. David, un día cuando vio que el juicio cayó sobre Jerusalén y la mortandad había empezado, y él vio el ángel de Jehová matando miles y miles, porque él había censado el pueblo para saber con cuántos hombres contaba de los de 20 años para arriba para ir a la guerra. Y el Señor empieza a eliminárselos, a matárselos, después de que él escogió ese juicio, caer en las manos de Jehová. ¿Y sabe qué dijo él? No hagas este daño a este pueblo, mátame a mí. Y el Señor le dijo: usted no es digno. Usted no es digno. Es más digno un animal que usted.
busque esos animales y sacrifíquemelos allá. Por eso el Señor recibía animales, porque los animales eran más limpios y son más limpios que los seres humanos. ¿Sí comprende, hermanos? Porque el que tenía que pagar el precio en la cruz del Calvario era uno puro, santo, inmaculado, sin mancha. La salvación de Jesucristo no fue en la cruz del Calvario y no es una herejía. La salvación de Jesucristo empezó cuando Él nació en este mundo. Amén. La culminación de esa salvación fue allá en el Calvario. Pero Simeón, cuando lo vio, lo levantó. He aquí mis ojos han visto la salvación de Israel. Él vivió la vida más perfecta que un ser humano haya podido vivir. Mejor dicho, Él vivió por usted y por mí, en santidad y en pureza. Tanto que Pilato dijo: yo no veo ninguna falta en este justo. Amén. Y Él mismo lo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Él era el Cordero Santo, inmaculado. Amén. Usted y yo no podíamos pagar el precio por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y se lo voy a explicar en pocas palabras, la doctrina de la justificación. Frente a un juez, el culpable tiene que ser castigado. Amén. Porque si ese juez no castiga al culpable, ese juez se vuelve un juez injusto. Déjame decirle que Dios es el juez del universo. Y todos nos descarriamos, todos nos apartamos, todos somos culpables ante Dios. Y Él tiene que condenarnos para que siga siendo Dios. Dios justo. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Ay, es que Dios es amoroso. ¿Cómo Él va a enviar a alguien al infierno? Si Dios no envía a un culpable al infierno, dejaría de ser Dios justo. Porque en un jurado, en una corte, frente a un juez, si el juez, porque es mucho amor, ve al asesino ahí y le dice: te voy a soltar porque yo soy muy amoroso, te perdono. Amén. Y el asesino dice: uy, gracias. Pero la víctima, la mujer del hombre que este asesino mató, se puede levantar en ese juicio y decir: juez, tú eres injusto. Amén. La única manera para que ese juez no sea injusto es que alguien muera en lugar de todos los culpables. Por eso en la cruz del Calvario, cuando Jesús llevaba la cruz, amén, estaba pagando el precio por nuestra salvación. Solamente Dios y un hombre perfecto podían pagar el precio. ¿Por qué yo digo Dios y un hombre perfecto? Porque Jesucristo es Dios y es hombre. Amén. Cuando Jesús estaba en el clímax del sufrimiento, cuando estaba sufriendo allá en la cruz, Él dijo unas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el Padre como juez no vio a Jesucristo como su hijo, lo vio como el más villano, el más malo de este mundo. Y la Biblia dice en Isaías 53 que le plació al Padre afligirlo, y en inglés dice smash him, es decir, aplastarlo hasta la muerte. Porque la ira de Dios cayó sobre el Hijo del Hombre por nosotros. Por nosotros. Y solo Dios podía sufrir por todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién va a pagar? ¿Quién va a irse al infierno por mí y sufrir millones y millones de años por mí? Nadie. Pero Dios experimentó el dolor de los millones y millones de redimidos que se iban a arrepentir. Él experimentó ese dolor de millones y millones de años como Dios que conoce todas las cosas.
¿Sí comprenden, hermanos? ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Allá en esa cruz estaba usted y estaba yo, hermanos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa era una deuda impagable. Y el Señor le dice a Pedro: a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, castigarle por toda la eternidad, a su mujer, hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. El hombre, en el verso 26 dice que aquel siervo, cuando entendió que era culpable, que era pecador, se postró y le suplicaba, es decir, se humilló a sí mismo. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando usted y yo entendemos que no podemos pagar esa deuda y que nuestro destino es el infierno, nos humillamos a nosotros mismos y le suplicamos a Él. ¿Qué dice la Biblia? Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando alguien, un creyente o un amigo, está dispuesto a caer a los pies de Cristo y decirle: yo te lo pagaré todo con mi vida. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando uno está dispuesto a entregarle todo al Señor, no restringirle nada de nuestro ser a Él, no restringirle mi cabello, mi rostro, mis manos, mis pies, todo entregarlo a Él. Por eso hay gente que no le duele soltar algo de su cuerpo. Pero el Señor dijo que en el proceso del nuevo nacimiento uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Si es necesario perder una mano o un ojo, es mejor entrar al reino de los ojos sin una mano, sin un ojo, que con 2 ojos y 2 manos y 2 pies ser echados al lago de fuego. ¿Cuántos adoramos al Señor? Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Cuando llega uno a ese punto de decirle: te entrego mi vida, amén, entonces el Señor de aquel siervo, dice la Biblia, movido a misericordia, ¿qué dice? Le soltó. ¿Sí ve? Lo de atar y lo de soltar viene de ese significado. Le soltó, le perdonó, porque Él se humilló. Amén. Le soltó. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de los consiervos que le debía 100 denarios. No le debía nada en comparación a 10,000 talentos. Un denario era el salario de un siervo. 100 denarios, el salario de 100 días, podríamos decir. Amén. Eso es lo que le debía. Y cuando lo vio, dice la Biblia, haciendo de él, le ahogaba, es decir, lo ataba. ¿Sí me entiende, hermanos? Diciendo: págame lo que debes, es decir, no se humilló a sí mismo. Entonces su consiervo, postrándose, mire cómo se humillaba al otro, el ofendido cómo se humillaba, a sus pies le rogaba: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Oiga, hay hermanos duros que no quieren perdonar. No quiso, sino fue y lo echó en la cárcel. Para echarlo en la cárcel tiene que estar atado. Amén. Ya estoy terminando. Hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos. ¿Cuáles consiervos? Verso 10. Sus ángeles que están en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Viendo sus consiervos, los ángeles, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado, al Padre. Amén. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste o te humillaste ante mí. Amén. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo vuestro corazón cada uno a sus hermanos eso estábamos hablando, ofensas. Ponte en pie, hermano.
Si tú y yo somos nacidos de nuevo, humillémonos a nosotros mismos. No hay otra alternativa. Queremos entrar al reino de los cielos, humillémonos a nosotros mismos. Primeramente delante de Dios, todos los días, para mantener esta carne doblegada y delante del que nos ofende.